Buenas tardes, mis hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de algo, aunque va con un día de atraso, pertinente por lo menos. Ayer 21 de diciembre, las huestes celestiales de maldad, el oscurantismo, el ocultismo, la brujería, la nueva era, celebraba lo que se llamaba el espíritu de la Navidad. Pero yo quiero hablarles hoy acerca del verdadero espíritu de la Navidad. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntaron luego, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. También la Biblia nos dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es lo mismo que el espíritu de la Navidad, del mal llamado espíritu de la Navidad. En estos últimos años se ha tratado de establecer esa práctica que no es cristiana, es una práctica ocultista, espiritista, pagana completamente, disfrazada de buenas motivaciones, que procura competir y a la larga sustituir el verdadero sentido de la Navidad. Aquí hay una mezcla de religiones y de creencias que presenta un muñeco o una imagen no muy bien definida, y digo no muy bien definida, puesto que para un grupo de personas seguidoras de la nueva era o del nuevo ocultismo, lo identifican con un joven adolescente, así medio afeminado y demás, mientras que para otro grupo de personas con un sentido más comercial, representan este espíritu por una caricatura de Papá Dios o de Papá Noel o cualquier santo bonachón, unido pues a una celebración de amistad, de reconciliación con todo el mundo y con las fuerzas cósmicas. Es una especie de robo de derechos de autor para apropiarse de algo genuinamente cristiano. He tomado como base, aparte de la escritura, hay dos textos o dos escritos. Uno es un folleto que se llama Al encuentro de la auténtica Navidad cristiana, de la Arquidiócesis de Caracas, y otro es un libro llamado El Espíritu de la Navidad por Carlos Sabarce, editorial Panapo. Esos son dos textos que tomo para ir trabajando y estudiando esto. Por definición de espíritu de la Navidad, dicen que es un fenómeno, oigan esto, un fenómeno cósmico, conocido como solsticio de invierno, que es energía cósmica muy potente, que aporta beneficios, prosperidad, ideas nuevas, bendiciones espirituales, que en esta fecha bajan grandes seres de luz para iluminar a la humanidad, y ellos dicen, los locos estos, como Buda, Krishna o Jesús. Pero ¿quién es realmente este espíritu?
quién es realmente. Ahí ese es otro escrito que habla de lo mismo, de Araceli Egea, de Producciones Gráficas, y dice: es un ser de luz procedente de las altas esferas que visita la tierra en la época de la Navidad. Llena, estas mentiras, estas son mentiras, llena los corazones de quienes tienen la dicha de aceptarlo y recibirlo internamente. Miren qué engaño. Dicen que es muy iluminado, sonriente, con apariencia de joven de 15 años, etcétera, etcétera. Que hay un rito del espíritu de la Navidad que debe realizarse, que es un evento, en realidad viene a ser un evento pseudo religioso, y es de origen reciente, porque eso no es antiguo ni nada de eso. Consiste en elaborar una carta a un maestro anónimo, al cual se identifica en un lenguaje cifrado de contenido esotérico, como el maestro Natividad, que sirve en la región de Rayo. ¿Dónde será eso? De Rayo, de Oro, de Rubí, y que en esta carta se debe pedírsele de todo: salud, dinero, amor, mejores ingresos, abundante provisión, nada de limitaciones, opulencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que se practica con una serie de rituales. Se comienza con esos rituales tienen una estructura. Se inicia con una invocación de apertura para centrarse en el objetivo perseguido, con relajación y meditación. Aquí ya son mezclas de las religiones orientales, con actividad referida al rito desarrollado, con una visualización, el peligro, esta es una peligrosidad más allá, visualización, manejo de energía, donde hay un decreto, una conclusión y una síntesis. Cada ritual necesita de una preparación previa que debe ser guiada por un guía o por un coordinador o conductor. Hay en estos rituales, hay lo siguiente. Hay uno llamado la decena del perdón, que necesita el uso de la media luz, encender varitas aromáticas. Tiene una duración de 10 días, que se inicia el 11 de diciembre. Se realiza en las noches. Cada día tiene su manejo particular, bajo una estructura común. Y comienza el ridículo ritual preguntándose el primer día: ¿quién fui y quién soy? Soy equilibrado el segundo día. El tercer día soy justo. Cuarto día tengo fortaleza. Quinto día tengo autocontrol. Sexto día tengo fe. Séptimo día sé esperar. Octavo día me es difícil amar. Noveno día mis errores tienen redención. Último día puedo transformar, puedo transmutar. Quiero y puedo hacerlo. El otro de los rituales es un saludo al espíritu de la Navidad, y aquí exige la purificación del lugar con eucalipto o azahar. Eso es brujería pura. Un incensario de rosa o jazmín y una vela perfumada. Va a incluir 3 rituales que se llevan a cabo el 21 de diciembre. O sea, un rito de luz, un rito de unción, y un rito de unión y un rito de energía. Esto tiene antecedentes en la historia del ocultismo, en el culto a Osiris, dios de los muertos y el espíritu de la vegetación, en la celebración de la puerta de la fecundidad y en el solsticio de invierno. Para los ocultistas, esto tiene un significado de muerte, de descenso a los infiernos, de transmutación y resurrección. Aquí hay cosas que ellos dicen, que Perseo, hijo de Zeus, que Huitzilopochtli, padre del pueblo azteca, Gautama Buda, padre del hinduismo, budismo, y meten hasta nuestro Señor Jesucristo en sus loqueras. En este análisis de la definición del espíritu de la Navidad, veamos entonces: un ser de luz procedente de las altas esferas. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 11:14 que Satanás se puede transformar en ángel de luz. En Gálatas
Gálatas 1:8 se nos dice que si algún ángel llegara a anunciar algo diferente al evangelio de Jesucristo, que no se le crea. Si alguien anuncia algo distinto al evangelio de Jesús, que sea maldito, que sea anatema. Así que este ser procedente de las altas esferas, con una aureola brillante de resplandor, no es más que el símbolo de una de las figuras del propio Satanás. Los espiritistas de siempre han creído que la vida de ultratumba se desarrolla en 7 círculos o esferas diferentes que rodean la tierra, como si esto fuera una cebolla que tú vas quitando capa por capa, donde los espíritus inferiores, que son los muertos recientes, ocupan el círculo más próximo a la tierra, y los espíritus más elevados, o sea, de los más distantes, son aquellos espíritus que según ellos se ha perfeccionado después de muerto, con el consejo de las altas esferas, y pasa a ocupar un círculo superior y gradualmente va perdiendo interés por lo que ocurre aquí abajo, que llena los corazones de quienes lo aceptan. Fíjese, llena los corazones de quienes lo aceptan. ¿Quién está en tu vida? Si eres cristiano es porque has invitado a Cristo a entrar a tu vida. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero esto es solo una forma de preparar a las personas a una eventual posesión satánica, que es una energía cósmica muy potente. ¿A qué tipo de energía se referirá esto? ¿De dónde procede? Será una energía electromagnética procedente de los astros celestes. Bueno, la irradiación de un bombillo de 200 vatios a 2 metros de distancia es 1200 veces mayor a la generada por todo el sistema planetario sobre el ser humano. Si es procedente de una irradiación de partículas, entonces se origina en el Sol, pues es el único cuerpo celeste en nuestro sistema solar que irradia partículas. Y al suceder en el solsticio de invierno, es el tiempo en el cual existe una mayor distancia entre el Sol y la Tierra, entonces debería ser mucho más débil todavía. Si es proveniente de las fuerzas magnéticas generadas por los planetas, hay que preguntarse de cuál planeta. Pues hay astros que carecen de campos magnéticos, como la Luna, Marte y Venus. Si es proveniente de las fuerzas gravitatorias de los planetas sobre los cuerpos terrestres, eso es totalmente insignificante. Por ejemplo, la influencia de la fuerza gravitatoria de Marte sobre un recién nacido es de 3 kilogramos de masa. Es 20 veces menor que la atracción gravitatoria que ejercería su madre si su masa fuese de 50 kilogramos y estuviese situada a 15 centímetros del bebé. Que si es proveniente esta energía de un campo eléctrico, debemos recordar que estas fuerzas disminuyen 4 veces cuando la distancia se duplica. Y si se hiciera manifiesta una energía de este tipo el 21 de diciembre, afectaría a todos los aparatos y sistemas eléctricos. Hay unas expresiones preocupantes en estos rituales. Yo soy el que soy. Hay que usar esa expresión. Eso es usar el nombre propio de Dios. Así se identificó Dios en Éxodo 3, 1 al 4. Yo soy el que soy. Otra de las expresiones: soy el camino hacia mi perfección interior. La perfección solo es posible en Cristo Jesús. Y sucede y sucederá cuando estemos en su presencia. Aquí estamos de tránsito, perfectibles, siendo transformados por el Espíritu de Dios que habita en la vida del cristiano. Obviamente, una persona que no es cristiana, o cristiano de nombre, que es un ignorante de las Escrituras, que es un ignorante de la palabra de Dios, puede caer en cualquiera de estas cosas. Otra de las frases: me pido perdón a mí mismo, puedo perdonarme mis errores. Solo el perdón de Dios tiene consecuencias eternas, y es el perdón de los pecados que necesita toda persona. Dejemos que esto es bien grave, dejemos que la oscuridad se apropie de nuestra mente. La oscuridad en la Biblia es asociada
con Satanás. Acuérdense. Pero nosotros los cristianos somos linaje escogido, dice Primera de Pedro 2:9. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Colosenses 1:13 nos dice que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de la luz admirable de Jesucristo. En Efesios capítulo 5, en los versículos 6 al 12, nos advierte, el versículo 6 nos dice, nadie os engañe, nadie os engañe. También nos dice el versículo 8, ahora sois luz en el Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 10 que debemos andar como hijos de la luz. Y un hijo de la luz le toca comprobar lo que es bueno, o sea, examinar estos disparates a la luz de la Escritura y no participar en las obras de las tinieblas. Dice también allí el versículo 11, sino más bien reprender esas obras tenebrosas, esas formas malignas. Otra de las expresiones, nos transformaremos en ángeles. La Biblia no admite esa posibilidad. Los ángeles son seres creados sujetos a la autoridad divina y no tienen comunicación con los seres humanos. Y los seres humanos somos otra creación de Dios, diferente, con un trato distinto, y que no vamos a ser ángeles nunca. Ningún ser humano se convierte en ángel nunca, aunque se muera de 1 año, de 2 años, de 3 años, nunca. El verdadero sentido de la Navidad entonces es, la palabra Navidad se deriva de la palabra natividad, o sea, nacimiento, y hace referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra referencia no tiene relación con esto. El nacimiento de Jesús, al parecer, puede ubicarse entre los meses de marzo o de abril, aproximadamente en el año 4 a.C. Esto de acuerdo al calendario judío y al tiempo en que Augusto César fue emperador de Roma, en el 27 a.C. y el 14 a.C., que emitió el edicto del censo, el cual fue promulgado alrededor del año 8 a.C. y ejecutado cuando Cirenio era gobernador de Siria, según Lucas 2:1 al 20. Hay evidencias históricas sobre la celebración del nacimiento de Jesús antes del siglo IV de nuestra era, y la efectuaban el día 6 de enero. Luego de la cristianización del Imperio Romano, cuando Constantino era emperador, por allá en el año 313 después de Cristo, muchos de los recién cristianizados, hechos cristianos a juro, participaban en ritos paganos como el solsticio del invierno o del sol naciente, sin medir consecuencias, porque no había un cambio interior en su vida, no había una verdadera conversión, no eran cristianos de verdad, y sin entender las implicaciones morales de la fe que habían arrasado, estaban en todo esto. Esto motivó a la Iglesia Católica a plantear una celebración cristiana que resistiera los efectos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para el día del 25 de diciembre. Trasladado el 25 de diciembre era para competir con la celebración del solsticio de invierno y con celebración de festividades romanas. Entonces eso venía a... Es el único motivo por el cual se trasladó de una fecha a la otra. Obviamente una fecha que no correspondía. En nuestros días entendemos que más importante que la fecha del nacimiento de Jesús es el hecho de que Él nació. Es así que para el cristianismo el espíritu de la Navidad significa el sentimiento de gratitud a Dios por el nacimiento de su Hijo Jesucristo y la celebración por haberse acercado a los hombres, el reino de los cielos, y por darnos a nosotros los hombres una esperanza cierta de salvación. Toda esta gratitud y gozo generado por este acontecimiento histórico y trascendental del nacimiento del niño Dios, del Jesucristo, nos lleva a la reflexión sobre nuestra conducta y podemos pactar con Dios el mejorar en lo que sea necesario para cumplir con su voluntad y llegar a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. Así que Navidad no es un tiempo mágico, no tiene nada que ver con magia.
como una propaganda por allí de un refresco, que Navidad es un tiempo de magia. No, señor. No es un tiempo de contacto con seres espirituales. No, señor. Es un tiempo de adoración a Dios como lo hicieron los ángeles y los pastores. Lucas 2, 8 al 20. Y como lo hicieron los sabios orientales, según nos dice Mateo 2, 1 al 12. Es un tiempo de amor genuino y que va a generar el único y verdadero Dios en nosotros, como dice 1 de Juan 4:10. Es un tiempo de paz, la única y verdadera paz que produce solo Jesucristo en nuestras vidas. Mis pasos dejo y mis pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. También se nos dice que es un tiempo de fe. No de fe en la fe, no de fe en cualquier muñeco, en cualquier imaginación, en cualquier locura, no fe en una religión pagana, en ocultista, en brujería, en cuestiones orientales. Es fe en Cristo como Señor y Salvador personal, como lo dice Romanos 1:17 o 1 Corintios 2 y 5. Es un tiempo de servicio, no de prestar cualquier servicio o de hacer favor a las personas, sino de servir a Cristo como el único y soberano Dios, o de servir a alguien, y al servir a alguien pensamos que servimos a Dios a través del bien que nosotros hacemos. En conclusión, este mal llamado espíritu de la Navidad que celebra el mundo pagano y ocultista el 21 de diciembre es una celebración ajena al cristianismo, pagana totalmente, cuya difusión y práctica contradice la palabra de Dios, la Biblia. Utiliza sentimientos muy altruistas, como deseo de amor, de paz, de esperanza, pero hace un énfasis fundamental en estimular la ambición, y utiliza vocabulario común e inofensivo para infiltrar conceptos y prácticas destructivas como espíritu de la Navidad. Es una mezcla de ritos esotéricos y el uso de ritos orientales, como la ambientación con aromas y unciones, que pretende sustituir la legítima celebración de la Navidad. Se exige la dedicación en preparar esta celebración que lleva al olvido de la verdadera celebración de la Navidad. En el rito se exige una confianza en el personaje espiritual que supuestamente cumplirá los deseos presentados a lo largo del año venidero, convirtiéndose en un culto no cristiano y según la Biblia. Dios quiere que se le adore solo a Él y que solamente de Él se dependa. Deuteronomio 6:13, Filipenses 2:10 al 11. Esto va a expresar doctrinas del ocultismo que se representan en la nueva era, como contacto con seres espirituales de altas esferas, como necesidad de ser canales útiles a disposición de esos seres, demonios, visualización, y todo eso es condenado en la Biblia. Capítulo 18 de Deuteronomio, 1 Timoteo 4:1. Todo eso es parte de toda una estrategia satánica destinada a desviar la atención de las personas sobre Dios y su palabra, que es la Biblia, para enfocarla en cosas diferentes. Para ello utiliza vocabulario común, pero con significado diferente, que prepararía a las personas incautas, a los tontos, pues, a los ignorantes, para una entrega cada vez mayor a estos ritos de ocultismo moderno, y distorsiona conceptos básicos del cristianismo. La naturaleza de Dios, por ejemplo, enseña que Dios es un Dios personal, no es una energía, como ellos se refieren, una energía que está allí. El monismo dice que todo es uno y el panteísmo dice que todo es Dios. Dios ni está en todo, ni todos son en Dios. Dios es Dios, y con Él, no en Él, con Él estarán los que Él quiere, los que le han buscado, los que le adoran y los que le sirven. Estos locos dicen: dentro de mí está el universo y yo soy parte del universo, ¿sí? Otro es la naturaleza del hombre, pues enseña que el hombre es un ser potencialmente ilimitado,
trascendente y reencarnable, o sea, transmutable. El hombre es su propio Dios, pero el hombre es un ser creado. Lo dice Génesis 1, repite, y no solamente lo dice Génesis, que es creado, 1, 26 y 27, sino que Romanos 3:23 nos dice que está perdido en sus pecados, consecuencia condenado, y que solamente a través de creer en Jesucristo puede convertirse en receptor de la gracia divina, como dice Efesios 2:8 y otros tantos textos bíblicos. Bueno, que el Señor les bendiga, y si usted estuvo practicando estos ritos, arrepiéntase, pida perdón a Dios y busque a Jesucristo como Señor y Salvador. Pídale que entre a su vida, que perdone sus pecados, busque la Biblia, la palabra de Dios, léala y norme su vida en obediencia a lo que Dios dice, para que su vida en realidad adore y sirva al único y verdadero Dios. Dios nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.